Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Alturas fueron importantes siempre en la historia. En guerra, por ejemplo, recuerdo en una guerra de Israel para conquistar las alturas del Golán, eso fue terrible, pero Israel logró hacerlo, porque desde la altura del Golán tú dominas todo un espacio geográfico importante en el norte de Israel. En la antigüedad, el nuevo mes era anunciado en el Beit HaMikdash. Pero ¿cómo se transmitía esa noción al resto del país? Bueno, se prendían fogatas en las cimas de los montes, de un monte al otro, y así todo el país inmediatamente sabía de que ahora es Rosh Chodesh, el principio del mes. Pero los judíos que vivían en Babilonia, que estaban en otros lugares lejanos de Israel, no tenían esa facilidad y por lo tanto muchas veces tenían que observar una festividad doble, 2 días de la misma festividad. Aunque se estableció siglos más tarde un calendario matemático que ya no requería de esas fogatas, sin embargo quedó la tradición que fuera de Israel observamos 2 días en lugar de uno de ciertas festividades. En la tradición judía hay montes que son muy importantes. Quiero hacer referencia a 2 en particular. Uno es el monte Moría. El monte Moría se llama también el monte del templo. Ahí es donde hay ahora una mezquita. Eso es lo que está detrás del muro occidental en la ciudad de Jerusalén. Encima hay una mezquita. Ese era el lugar del Beit HaMikdash. Ahí es donde Shlomo Amelech, Salomón, construyó el primer Beit HaMikdash, el primer templo de Jerusalén. Fue destruido por los asirios, se construyó de nuevo. Fue destruido por los romanos y con la ayuda de Dios, el tercer templo será permanente por siempre, pero tiene que ser construido en el mismo lugar. ¿Por qué se construyó el Beit HaMikdash ahí? Puede ser porque es el mismo monte donde Abraham demostró su voluntad de ofrendar a su hijo Yitzhak. Esa fue la mayor manifestación de devoción a Dios. O sea, si el hombre está dispuesto de hacer eso, ahí es donde yo quiero que sea el asiento, dice Dios, el asiento del Beit HaMikdash, el lugar donde se van a ofrecer korbanot para acercar al ser humano a Dios. Hoy lo hacemos a través de la plegaria, pero la idea es de acercarse a Dios. Y el otro monte es el monte Sinaí. Ahí es donde Dios reveló su voluntad, los 10 mandamientos fueron dados ahí. Pero quiero señalar una diferencia importante entre los 2 montes. ¿Puede uno pisar el monte Sinaí hoy en día? Bueno, tenemos un problema que no podemos identificarlo exactamente. No sabemos cuál es exactamente el monte Sinaí, pero hay varios montes que podrían ser el monte Sinaí. Bueno, cuando Dios reveló su voluntad, por 3 días no podían acercarse al monte porque Dios se iba a comprimir de cierta manera y descender sobre el monte Sinaí para revelar su voluntad al pueblo judío y a través del pueblo judío a la humanidad. O sea, fue un momento cuando la presencia divina estaba en ese monte. Pero después de eso, el monte ya no tiene más esa santidad, porque Dios se retiró a su habitación imaginaria donde eso sea. Ya no existe más esa santidad. El mensaje de los 10 mandamientos está dado. Ahí lo tienes. No va a haber una segunda revelación en el monte Sinaí. Nosotros no tenemos un pacto nuevo. El pacto que Dios hizo con nosotros está ahí en los 10 mandamientos, en la Torah, y eso tiene validez para siempre. En cambio, cuando viene el monte del templo, un judío no debería de acercarse ahí porque estamos en un estado de impureza espiritual. O sea, donde está la mezquita, un judío no debería acercarse, no debes de tocarlo hasta que de alguna manera no podamos purificarnos espiritualmente. Y hay leyes hasta dónde puedes ir, dónde no puedes ir. ¿Por qué esa diferencia? Porque los 10 mandamientos, como dije, ya fueron dados. Mientras que el acercamiento a Dios a través de lo que representa el Beit HaMikdash, eso no ha cesado. Uno todavía tiene que continuar con eso. Recuerdo en una oportunidad, estando en Caracas, le dije a un miembro de la comunidad, él tenía 2 hijos un poco mayores que los 3 míos.
y sus 2 hijos ya se habían casado. Entonces le dije, mira, ¿quién como tú ya cumpliste con tu responsabilidad, tus hijos están casados, yo todavía tengo que casar a mis 3 hijos. Él me respondió, mira, rabino, usted va a ver que la vida nos enseña que aun cuando se casan nuestros hijos todavía requieren de nosotros. O sea, la relación no termina, es una relación continua. Y eso es así. Hay muchas relaciones humanas que son continuas, con tu esposa, con tus amigos. O sea, no es algo que ya cumpliste. Tal como dice nuestro sabio, nunca cumpliste con honrar a tu padre y madre. Es una relación que continúa a todo momento. Y lo que representa el Beit HaMikdash a lo mejor es ese acercamiento. Nunca vas a llegar a Dios, pero tienes que acercarte constantemente. Los 10 mandamientos ya fueron dados, no va a haber una ley nueva. Para nosotros la ley ya fue dada, la Torah está ahí. Entonces, los 2 montes tienen reglas diferentes. Bueno, así también en la vida hay cosas que son permanentes, que uno tiene que alimentar a todo momento, y otra cosa que hemos aprendido que ya sabemos. Importante, desde luego, es saber diferenciar entre las dos.